Nueva edición de nuestro programa Diálogo Político. Fernando, hoy vamos a cerrar el tema de las políticas públicas vinculadas con la economía desde 1983 hasta la fecha. También vamos a estar hablando sobre la política nacional y sobre los candidatos. Va a estar con nosotros el candidato a diputado nacional por el PRO, Pablo Tonelli, y además sobre la política nacional, qué es lo que va a pasar, la transparencia electoral para las elecciones del próximo 25 de octubre. Ahora vamos a presentar el informe vinculado con la economía desde el retorno de la democracia. La crisis económica era una realidad que afectaba a todos en la vida cotidiana. Pero la energía de una democracia naciente ilusionaba con revertir esa situación. La refinanciación de la deuda no se va a hacer pagando usura o aceptando recetas recesivas. El trípode sobre el cual se asienta la política económica del gobierno es reactivar la economía, aumentar el salario real y combatir la inflación. Pero, a pesar de las medidas, los grupos económicos concentrados volvieron a dejar en evidencia los condicionantes de la herencia de la dictadura. A tan solo 15 meses de haber asumido, Greenspan renunció a la cartera de Economía. Lo sucedió Juan Vital Zurruil. Muere el peso, nace el austral. Los malos resultados del Plan Austral hicieron que en agosto de 1988 Alfonsín lanzara el Plan Primavera. Extensas colas se están formando para tratar de comprar alimentos básicos. Vecinos de otra villa de indigentes testimonian su deseo de pan y leche. Con una economía completamente descontrolada por la hiperinflación, los saqueos y el caos social, el sucesor de Alfonsín se preparaba para hacerse cargo del gobierno anticipadamente. Un gerente de la multinacional Bunge y Bor, al frente de la cartera económica, y Álvaro Alzogaray, el dirigente liberal y exfuncionario de varias dictaduras, como encargado de renegociar la deuda externa. Pero pasada la celebración protocolar, la crisis inflacionaria desafió al nuevo gobierno. Ante una nueva hiperinflación, el gobierno asumió la decisión de abandonar el plan productivista con que había asumido. Menem designó a Domingo Cavallo como ministro de Economía para profundizar el modelo económico que se venía insinuando y dar comienzo de manera explícita a la etapa neoliberal. Se está votando la ley de convertibilidad del Austral. Desregulación, privatización de los servicios públicos, endeudamiento internacional para mantener el modelo y el desmantelamiento del aparato productivo. Eran los ejes del nuevo plan económico ideado por el FMI y economistas reunidos en lo que se conoció como el Consenso de Washington. La presidencia de Menem terminó con una profunda crisis social. Lo sucedió Fernando de la Rúa, al frente de la alianza que estaba formada por políticos de distintos partidos. Las dificultades para contener los conflictos sociales y encontrar el rumbo económico llevaron al gobierno de la alianza a convocar al exministro de Economía, Domingo Cavallo. El 19 de diciembre de 2001, la población salió a desafiar las medidas del gobierno de la alianza que, en definitiva, eran la continuación de un modelo impuesto por la dictadura militar. El 2 de enero, Eduardo Duhalde fue designado por la Asamblea Legislativa para concluir el mandato de la Rúa.
Su gobierno eliminó las cuasimonedas y salió de la convertibilidad mediante una fuerte devaluación. Parecíamos un país de tercera y parecíamos una sociedad rendida. Le pagamos al fondo y le dijimos adiós. Estamos recuperando nuestra dignidad y nuestra capacidad de decidir. En marzo de 2008, y tan solo a 3 meses de asumir, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció una de sus primeras medidas, la resolución 125. El conflicto duró 4 meses y cerró con el voto negativo del vicepresidente de la República en contra de la política del propio gobierno. Que la historia me juzgue. Mi voto no es positivo. Afirmativo. Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF. El intento estatal de recuperar la soberanía económica sobrevoló el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández. Fue el telón de fondo de una serie de conflictos que dejaron al descubierto las presiones y dificultades del Estado cada vez que intentó traccionar los intereses y las ganancias de los grandes grupos y corporaciones económicas. Pero que le agregue valor aquí, en nuestro país, para dar más trabajo todavía. Ahora vamos a ver, Fernando, lo que opinaron los referentes económicos de las distintas fuerzas políticas que estuvieron en nuestro programa. Bueno, el primer economista que habló, Daniel, fue Carlos Melconian, dejando algunos datos que tienen que ver con los puntos centrales de qué es lo que va a pasar con el cepo, qué piensa Mauricio Macri hacer con las retenciones. Bueno, si te parece, vamos a ir escuchando de a uno quiénes son los economistas que acompañan a Mauricio Macri y cuáles son, en definitiva, sus pensamientos. El gasto público del kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos. Y yo diría 5,5 más 5,5, ahí tenés 11, te quedan 2 o 3 puntos que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer, pero lo cuantitativo está en otro lado. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado. Ninguna posibilidad en el país que viene, que se lo quiere presidir Macri, que no exista la alternativa de libre comercio y de independencia para negociar con quien corresponda. Luego, si quiere ser a partir del Mercosur, porque el vetusto Mercosur tal cual fue creado, se lo ayorna, se lo corrige, no hay ningún problema en ese sentido. Pero yo te diría, yo quiero dividir de la siguiente manera, filosóficamente, libre comercio desde allá. Es lo único que creemos en el comercio. Necesitamos un equipo como el de Cavallo, de 200 personas, por la dificultad analítica que tenemos. Porque la magnitud de la agonía es muchísimo más difícil que las crisis. La agonía de una ACV es peor que si se hubiera muerto, poniendo barreras a todo lo que sea sentido común. El humor social ha mejorado, la imagen positiva de la presidenta es 3 veces la de Humala y de Dilma, ha rebotado. Por esto es un programa astuto y perverso. Y la verdad es que mi impresión es que tenemos que juntar lo mejor que tenemos, porque esta es una operación dificilísima. Somos una máquina de decadencia. Como lo que tenemos que hacer para ser normal es políticamente incorrecto hoy en Argentina. Tenemos que tener muy poco miedo a lo que quede del Frente para Victoria y su camada de militantes. Tenemos que tener la idea que en un mundo de baja tasa de interés lo que tenemos que hacer es copiar a los exitosos.
no inventar nada, discriminen entre quién vota, a quién van a votar si tiene una gran dosis de innovación y creatividad al lado. Lo único que tenemos que hacer es estudiar las fuentes genuinas de crecimiento y aquellos países exitosos. Miren, yo tengo algo que decir, diría una sola palabra: fotocopiadora. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Pero el problema más grave que tenemos es diferente. O sea, los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios hacen inexorable el ajuste. Nos hemos concentrado mucho en la promoción del consumo, lo cual está muy bien. Digo, el motor de una economía tiene que ser el consumo. Y se ha dejado de lado todo lo que tiene que ver con las cuestiones de inversión. El Estado no ha sido un Estado promotor de inversiones. Digo, cuando hablo, desde ya hay sectores que sí lo han hecho, pero hablo en términos macroeconómicos. Lo que tenemos hasta ahora es una economía donde hace ya varios años que viene sin inversión, una economía donde no tiene generación de puestos de trabajo del sector privado. Fíjense que en los últimos 4 años casi no se han generado puestos de trabajo, un año crece, al otro año cae. Digo, en términos, cuando uno compara los últimos 4, nos damos cuenta que no hay generación de puestos de trabajo. Y eso es por falta de inversión. El principal problema que tiene la falta de inversión es falta de perspectivas sobre el rumbo económico. Y de vuelta, acá el eje central es la inflación. Cuando uno no tiene perspectivas sobre la situación inflacionaria, empieza a tener problemas de falta de dólares, restricciones externas, problemas de presión sobre el mercado cambiario, todo eso hace un marco que no incentiva las inversiones. Más allá de algunas medidas que estaremos de acuerdo, ¿no?, pero que han generado desincentivo o, si se quiere, por ponerlo de otra forma, han generado dudas sobre el rumbo económico argentino y han hecho que empresas no hagan inversiones, ¿no? Sí, yo quisiera decir algo que me parece que no estamos mencionando en esta conversación, que en el 2008 hubo una profunda crisis financiera internacional. Hablamos como si Argentina fuera una isla. La verdad que Argentina es un país que, como país pequeño, dependiente, recibe todos estos impactos, y fue un gran mérito del gobierno argentino aislar bastante la Argentina de los impactos de la crisis internacional, con lo cual nunca lo tomamos en cuenta en el análisis, ¿no? A partir de la crisis, cuando uno observa la fuga de capitales de Argentina, es absolutamente impresionante, pero no ocurre solamente en Argentina, ocurre en Chile, en Colombia, en Brasil. Digamos, en buena parte del mundo hay fuga de capitales hacia los mercados centrales. Eso indudablemente debilita la economía, y no es una fuga de capitales originada por el Estado, sino por el sector privado. Es decir, sobre todo las firmas multinacionales que tenían posiciones en América Latina, estuvieron ayudando a las casas matrices en sus países centrales. Esto es parte del problema de la restricción externa que se presentó en la Argentina. Si uno no habla de eso, parece que los problemas dependían exclusivamente de lo que hace el gobierno, y hay un sector privado que tiene determinados comportamientos, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, que tienen efectos económicos sobre las economías. ¿A qué se debe, cómo explicaría usted el sostenimiento de la economía a pesar de este panorama económico internacional que hay en este momento? Mira, tendría que explicarlo muy técnicamente, con palabras tipo políticas de expansión de demanda, contracíclicas, pero puedo explicarlo muy fácil porque ya es conocido. Procrear, progresar, ahora 12, sus beneficios, precios cuidados, consumo protegido, plan de mantenimiento de la actividad petrolera, PROINE, que es el plan de infraestructura energética, plan Garrafa, plan Hogar. Es decir, acabo de mencionar en un ratito 10 planes nuevos que hemos sacado por indicación de la Presidenta de la Nación en un contexto de crisis internacional para sostener o algún sector en especial, bueno, los incrementos, la movilidad jubilatoria, la movilidad de la asignación universal por hijo, el nuevo plan de inclusión jubilatoria, tantas y tantas medidas que tienen todas que ver con aquello que el Estado puede hacer cuando la economía internacional o privada no reacciona bien.
Ahí vimos las distintas opiniones que pasaron a lo largo de esta campaña electoral por Diálogo Político. Vamos a hacer una breve pausa y en el segundo bloque vamos a estar hablando directamente sobre la situación de la economía en la República Argentina desde el 83 a la fecha con la economista Fernanda Vallejos. Segundo bloque de Diálogo Político, vamos a seguir analizando la economía de la República Argentina con el retorno de la democracia desde 1983 a la fecha y nos acompaña la economista Fernanda Vallejos. Gracias por acompañarnos. Vimos imágenes de Bernardo Greenspun en la época de Raúl Alfonsín y Domingo Cavallo en la época de Carlos Menem, las decisiones económicas que tomaron los presidentes Néstor Kirchner hasta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué reflexión hay que hacer desde el punto de vista económico? Así es, qué contrastes, ¿no? De Greenspun a Cavallo y del menemismo y la alianza a los gobiernos del kirchnerismo, el de Néstor y los dos de Cristina. Y yo creo que lo que vemos es, en principio, en términos muy sintéticos, la disputa histórica entre dos proyectos de país que atraviesa toda la historia nacional argentina. Alfonsín en los albores de la democracia, con el intento de romper con el esquema neoliberal que se había impuesto con la irrupción de la última dictadura cívico-militar en el 76, que eso es lo que expresa Greenspun, ¿no? Y su fuerte impronta y sus intentos de despojarse de las ataduras a las que nos sometían fundamentalmente de los organismos financieros internacionales a través de la deuda externa, ¿no? Ese importantísimo dispositivo de dominación de las naciones de los países en desarrollo que implicó, por supuesto, el mayor atolladero de la década del 80, la crisis de la deuda y la imposibilidad del despliegue autónomo de políticas en la Argentina, tales eran las aspiraciones de Greenspun. Todo lo que vino después fue el quiebre de ese intento de los primeros momentos de Alfonsín y la imposición paulatina y después definitiva nuevamente de un esquema neoliberal en la Argentina que por supuesto se agudizó durante la década del 90 con Domingo Cavallo al frente de la economía durante los años de menemismo, donde sobrevinieron todas las reformas que habían quedado de alguna manera pendientes con el proceso que se había iniciado con la dictadura, y allí tenemos las privatizaciones, la reforma del Estado, el desguace del patrimonio nacional, la apertura indiscriminada de las importaciones, por supuesto el esquema de la convertibilidad, ¿no? Y el conjunto de políticas económicas que implicaron la destrucción del tejido productivo nacional y de la mano con eso el avance obsceno del desempleo y de la desigualdad, de la pobreza, como no se había conocido jamás en la historia argentina, guarismos que hubieran sido impensables una o dos décadas atrás de la era de la convertibilidad. Y después se produce un corte, ¿se puede hablar de un corte allí hasta el año 2001 y el inicio de los gobiernos de esta década del kirchnerismo? Absolutamente, se produce una profundísima fractura con respecto al esquema previo que teníamos en la Argentina. Se produce una reimposición, una restauración del proyecto que podemos denominar nacional popular en la Argentina, que encarnó con muchísima fuerza Perón durante los dos primeros gobiernos, fundamentalmente del 45 al 55, y que vuelve a la escena, al centro de la escena política nacional de la mano de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner. Allí se rompen a partir del año 2003, yo diría que la gran mayoría de los paradigmas previos, por empezar en lo que hace a lo estrictamente económico. Primero se recupera la política, ¿no? La centralidad de la política y la centralidad del Estado, y se pone a la economía bajo la órbita de la política. A partir de ahí empezamos a hablar de este nuevo escenario. Se vuelve a colocar al empleo y en definitiva a la persona humana, al hombre y a la mujer de carne y hueso como centro de las políticas económicas y como objetivo último, ¿no? El bienestar, la felicidad de esos hombres y esas mujeres que empiezan desde lo económico por la recuperación del empleo. Ningún hombre, ninguna mujer, ninguna familia, si no puede reproducir dignamente su existencia material, difícilmente puede pensar en llevar una vida digna en un sentido más pleno. Entonces,
cuando se pone este enorme énfasis en la reindustrialización nacional, en la recuperación de las cientos de miles de empresas que habían quebrado durante la década previa, la reconstitución del tejido productivo, cuando se implementan políticas de protección respecto de lo que es la industria nacional, que también son al mismo tiempo la protección del empleo de los argentinos, cuando se pone el estímulo de la demanda por encima, que es, en definitiva, digo, la demanda somos todos nosotros, los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, los millones de jubilados que han sido incluidos a lo largo de esta década. Son un sinnúmero de políticas, pero que tienen que ver con este espíritu que uno podría mencionar. Indudablemente, la política previsional es un eje, la política de empleo, de recuperación de la industria es otro de los grandes ejes, la recuperación de las paritarias, conjuntamente con el reempoderamiento de los trabajadores en la Argentina, la asignación universal por hijo y esta impronta de poner en igualdad de derecho a los hijos de los trabajadores informales o de los trabajadores que están fuera del mercado de trabajo con respecto a los que tienen un trabajo formal en la Argentina, y una permanente recomposición de derechos en nuestro país que ha permitido avanzar en materia de igualdad en un mundo que va en el sentido contrario, ¿no? Ahora, dentro del periodo que va desde el 2003 hasta nuestros días, hay como se puede hablar de un corte allí en el año 2008 o 2011 fundamentalmente con la caída de Lehman Brothers en la economía argentina. Hay dos, cuando uno analiza lo estrictamente económico, hay dos ciclos, digamos, ¿no? Dentro de estos largos 12 años, uno de crecimiento muy acelerado, que uno podría poner un corte allí en el 2011, cuando se empiezan a sentir fuertemente los efectos de la crisis internacional, que implican el desmoronamiento del comercio internacional y, por supuesto, una economía a escala global que no se recupera, con los países que conocemos como desarrollados en crisis casi permanente, sin poder salir de allí, y a partir de ese momento un impacto de esa crisis que empieza a vivirse al interior del bloque emergente, que continúa siendo en menor medida, menos aceleradamente que en los años previos, pero que continúa siendo el motor del crecimiento global de la economía. Y esto, por supuesto, impacta sobre la economía local, fundamentalmente por el canal comercial, porque caen las exportaciones de la Argentina. Eso, por supuesto, genera una merma, una menor holgura en nuestro superávit comercial, que es y ha sido a lo largo de estos 12 años, en contraste con la convertibilidad, el canal a través del cual la Argentina se ha hecho de las divisas necesarias, por otra parte, para financiar ese proceso de crecimiento y de crecimiento con industrialización. Y en paralelo, justamente como corolario de ese crecimiento acelerado de todos los años previos, un incremento importante de la demanda de importaciones de nuestra economía. Por un lado, por supuesto, porque la industria requiere bienes de capital y bienes intermedios para sustentar la producción, y también porque la recuperación, la recomposición del ingreso de las familias en la Argentina modifica las pautas de consumo e implica una mayor también demanda, no por ahí de productos de bienes finales importados, pero sí de bienes que tienen una proporción muy alta de componentes importados, ¿no? De un consumo, si uno quisiera decir de alguna manera, más suntuario, porque la capacidad adquisitiva de los argentinos ha crecido de manera muy importante en los últimos años. ¿Y cómo ves vos, Fernanda, de lo que vos estás señalando, de este pensamiento de la economía humanizada, las perspectivas para el año 2016, cuando ya se va a generar un cambio de gobierno en la Argentina? Bueno, lo veo primero con una tranquilidad, que es la tranquilidad que la propia sociedad argentina nos ha provisto, hablando a través de las urnas en las primarias abiertas, ¿no? Y colocando al Frente para la Victoria, yo creo, como claro ganador de las elecciones de octubre, lo cual nos permite vislumbrar, en principio, y como piso, 4 años más de continuidad de este proyecto político en un escenario internacional, como decíamos antes, que sigue siendo muy complejo, y con una Argentina que tiene enormes desafíos por delante, desafíos que son los desafíos históricos a los que la Argentina se ha enfrentado cada vez que avanzó en un proceso de desarrollo. En otros momentos de la historia que fueron abortados a través de golpes cívico-militares, de golpes de Estado,
hoy por hoy con una derecha que ya no dispone de esas herramientas y que evidentemente en las urnas no ha podido torcer la voluntad del pueblo argentino, que está hablando de la continuidad de este proyecto político, lo cual nos permite pensar que a partir de 2016 la Argentina va a poder seguir recorriendo este sendero que viene llevando a lo largo de los últimos 12 años y profundizando una agenda de desarrollo que tiene que ver justamente con sortear estos que son los desafíos históricos que tienen que ver con la restricción externa, el escenario de escasez relativa de divisas, con profundizar el escenario industrializador en la Argentina a través de un proceso sustitutivo de importaciones más profundo, de promoción de exportaciones en un contexto de nuevo complejo porque la demanda externa ha mermado, pero con una Argentina que sigue haciendo esfuerzos por diversificar sus destinos de exportación, que sigue profundizando las relaciones estratégicas con las potencias emergentes y indudablemente no hay recetas mágicas. Lo que hay es un camino, como dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires hace poco, de esfuerzo compartido de todos los sectores por alcanzar la definitiva consolidación del desarrollo económico y social de la nación. Entonces, hemos estado viendo que en este último periodo, en estos últimos años, a pesar de la crisis internacional y de algunos otros aspectos de economía doméstica, la economía se ha sostenido. Se ha sostenido y no solo eso. No se han perdido empleos. Se ha sostenido con una tasa de crecimiento menos acelerada de lo que veníamos trayendo hasta el año 2011, que era ese quiebre que marcábamos, pero es una economía que sigue generando empleo, que sigue mejorando los salarios de los argentinos, que sigue incluyendo a jubilados, porque la última moratoria provisional es muy reciente, que sigue desarrollando políticas que tienen que ver con incluir cada vez más compatriotas al universo del consumo, al universo del ocio. Venimos de fines de semana largos que siguen mostrando el crecimiento del turismo interno en la Argentina, y eso es gracias a que en la Argentina, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, se sigue distribuyendo el ingreso, se sigue generando empleo, se sigue avanzando en materia de igualdad distributiva, y estos son en definitiva los indicadores que uno mira y que pone por delante de la política económica a la hora de diseñarla, ¿no? Porque es lo que impacta verdaderamente sobre la vida de eso que decíamos antes, de los hombres y las mujeres de carne y hueso, que queremos sencillamente transitar el recorrido por nuestras vidas de la forma más amena, más feliz y más placentera posible. Bueno, Fernando, hemos concluido hoy con la economista Fernanda Vallejo el tema vinculado con la economía en este corto, diría yo, periodo de retorno a la democracia. Claro, ¿y qué es lo que pasó en definitiva? ¿Cómo fue variando desde el punto de vista económico la situación de la población, la situación de los habitantes de la República Argentina desde 1983 al día de hoy? Se ha recuperado la economía argentina, pero hay muchos desafíos también por delante. Antes de despedir a Fernanda Vallejo, vamos a ver quién nos acompaña en el programa. El lugar que más nos gustó fue Tierra de Dinos. Y porque está muy bien hecho. Respiran, cómo se mueven. Mi lugar favorito fue el acuario. Por los peces. El lugar que más me gustó fue el de los pueblos originarios. Es la fábrica de sonidos. Mi lugar favorito es la nave de la ciencia. Es el espacio de Paca Paca. Todo está buenísimo, porque cada cosa se hace interesante. El futuro es tu lugar. Tecnópolis. Futuro para siempre. Abierto de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas, entrada libre y gratuita. Bueno, Fernanda, gracias por haber estado en nuestro programa hoy. No, por favor, un placer, gracias a ustedes. Y tras el corte vamos a continuar con más diálogo político. Nuevo bloque del programa dedicado a la actividad parlamentaria, y en este caso nuestro invitado es el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, con quien vamos a tratar los temas de la renovación del Congreso Nacional y también del Parlasur. Es así, diputados, gracias por estar en Diálogo Político. Bueno, tramo final de la campaña, ya estamos, y ¿cómo lo toman en el caso suyo, que va buscando la reelección, renovar su banca en el Congreso Nacional? Bueno, por un lado yo estoy muy contento, me siento muy honrado
de ir a la renovación de mi banca, que es, por la posición que ocupo en la lista, es seguro. Pero la verdad es que en este momento nuestra preocupación mayor está concentrada en la elección presidencial. En este momento lo que realmente nos moviliza, nos mueve, es la posibilidad de que Mauricio Macri sea el próximo presidente de la República. Y a eso tenemos dedicados nuestros esfuerzos y nuestros afanes, mucho más que a las candidaturas de diputados. Claro. Y de acuerdo a los sondeos previos o a algunas encuestas que tienen previstas, ¿cuál sería la posición de Macri? Nosotros estamos casi seguros, pero sobre todo estamos muy entusiasmados con la posibilidad de que Mauricio dispute el balotaje con el candidato del oficialismo. Creemos inclusive que se van a terminar achicando las diferencias que hubo en las PASO y que es muy probable que quedemos a 5 puntos, por ahí 6, del candidato oficialista y que por lo tanto vayamos al balotaje. Bueno, y ahí haremos nuestro máximo esfuerzo para ganar el balotaje y bueno, y reitero que Mauricio sea el próximo presidente de la República. ¿Descarta lo que algunos señalan, que hay, digamos, un acercamiento en las intenciones de voto entre Sergio Massa y Mauricio Macri? A mí me parece que a esta altura del partido ya está bastante definida la ubicación de los candidatos. Yo personalmente tengo pocas dudas de que el candidato con más votos va a ser Scioli, de que el segundo va a ser Macri y el tercero Massa, y no veo en los pocos días que restan para la elección chances de que Massa alcance o mucho menos supere a Mauricio. De modo que yo creo que vamos casi con seguridad a una segunda vuelta, a un balotaje entre Scioli y Macri, que además me parece que es lo mejor y lo más sano para el país y para el electorado, porque entonces va a haber enfrentados claramente dos modelos distintos y dos propuestas muy distintas, que es la propuesta de la continuidad del oficialismo, que es la que representa Scioli, y la propuesta de un cambio, la propuesta de un modelo diferente, de un modo diferente de gobernar, que representa Mauricio. Massa, en cambio, si bien se diferencia del oficialismo o intenta diferenciarse del oficialismo, no deja de ser un candidato del justicialismo, un candidato peronista, alguien que ha trabajado en el gobierno. Por lo tanto, me parece que lo mejor que le puede pasar al electorado es que en ese balotaje aparezcan dos propuestas bien diferenciadas, claramente distintas, como son la del oficialismo y la de Cambiemos. Creo que entre ellas se va a definir la presidencia. Dentro de las posiciones, sobre todo económicas, del PRO, han surgido distintas posiciones, distintas ópticas que se han ido manifestando en esta campaña electoral. ¿Dónde se ubicaría o cómo se ubicaría económicamente el PRO? Mire, yo sinceramente no aprecio que haya habido distintas ópticas o distintas miradas. En general, nosotros somos una fuerza muy coherente. Antes de adoptar decisiones o de expresar propuestas, las discutimos y las analizamos mucho, y en general, una vez que las adoptamos, solemos mantenerlas y defenderlas. Nosotros en materia económica lo que proponemos es, en primer lugar, un gobierno previsible, un gobierno que respete las reglas de juego, que respete las normas, la Constitución, la división de poderes, los compromisos que el país tiene, no solo internos sino externos. Es decir, un gobierno que dé confianza, que inspire confianza y que merced a esa confianza atraiga inversiones externas que el país tanto necesita, que podamos volver a los mercados internacionales, tanto para comerciar como para financiar las obras que la Argentina necesita, sobre todo en materia de infraestructura. Es decir, básicamente un gobierno previsible, un gobierno respetuoso de las normas,
respetuoso de los compromisos y que genere confianza. Eso vamos a hacer. Lo que sí va a haber, diputado, un 2016 con un Congreso, sea el gobierno que fuere, un Congreso donde va a necesitar de mucho consenso político. Sí. Bueno, eso a nosotros no nos asusta. Nosotros hemos gobernado 8 años la ciudad de Buenos Aires sin tener mayoría absoluta en la legislatura. Además, la Constitución de la ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de que para muchas leyes y muchas decisiones requiere mayorías especiales y agravadas. Es decir, son muchos los casos en los cuales no basta una mayoría simple para aprobar una ley. Y no hemos tenido dificultades para obtener esas decisiones. Hemos discutido, hemos acordado con las otras fuerzas que tienen representación en la legislatura y siempre hemos encontrado puntos de solución y de acuerdo. Y lo mismo vamos a hacer en el Congreso. Nosotros además creemos en el diálogo, creemos en el intercambio de opiniones, en la búsqueda de consensos. Así que eso mismo que hemos hecho durante 8 años en la legislatura, lo vamos a hacer aquí en el Congreso y seguramente gracias a ese ejercicio, que es un ejercicio plenamente democrático, lograremos sancionar las leyes que hagan falta. Por último, y le pido que sea breve, ¿cuál es la mirada del PRO con respecto a la elección de parlamentarios del Mercosur? Bueno, nosotros creemos que es un poco apresurada esta elección de parlamentarios del Mercosur, porque el Parlasur, como se llama el Parlamento del Mercosur, recién tiene que estar integrado por estos representantes elegidos popularmente para 2020. Por lo tanto, nos parece un poco apresurada, hubiéramos sido partidarios de esperar más adelante, pero bueno, ya el gobierno lo decidió, hizo aprobar la ley aquí, con algunas críticas de nuestra parte, como el tema de los fueros. Y bueno, no habrá más remedio que elegir a los parlamentarios del Mercosur. Bueno. Claro, muy bien. Bueno, diputado, le agradecemos la presencia en Diálogo Político. Muchas gracias a ustedes. Nosotros, antes de despedirnos, vamos a ver quiénes nos acompañan en el programa. Recuerde que además que puede seguirnos a través de las redes sociales que figuran en pantalla y también a través de nuestro correo electrónico. Y queremos saludar al canal TV Clip Digital de Lanús, en el Gran Buenos Aires, que transmite nuestro programa. Ahora sí despedimos al diputado Pablo Tonelli. Pablo Tonelli, y enseguida nosotros retornamos con más Diálogo Político. Último bloque de Diálogo Político y claro, estamos a pocos días de las elecciones del próximo 25 y estamos siguiendo muy de cerca lo que es la campaña electoral. Pero para las elecciones, Daniel, no solo se necesitan a los candidatos, no solo se necesitan las propuestas, se necesita también garantizar la transparencia del comicio electoral. Por ese motivo, hoy hemos invitado al director nacional electoral, Alejandro Tulio. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo se prepara el país para las elecciones del 25 de octubre? Bueno, siempre es una preparación compleja, impactante, por decir algunos números. Nosotros el 25 vamos a votar en 95.000 mesas
que funcionarán en 13.500 establecimientos educativos. Esas 95.000 mesas van a tener 190.000 autoridades de mesa, más de 400.000 fiscales. Van a estar esos establecimientos educativos custodiados por 96.000 efectivos militares de fuerzas de seguridad y policiales. Van a haber 46.000 agentes del correo dedicados a la tarea de la distribución y luego de la recolección, del repliegue de las urnas y documentación electoral. Es una tarea realmente impactante. Por la noche, los 95.000 telegramas que tienen los resultados para el recuento provisional se llevarán en forma física hasta 235 centros donde se van a digitalizar y se van a procesar en el centro de cómputos del Correo Argentino, de la Dirección Nacional Electoral, aquí en Buenos Aires, a través de 1.515 data entries, que van a ser 2 turnos, o sea, 3.030 data entries que se van a turnar para ingresar los millones y millones de datos que corresponden a estas mesas. Ahora, es la movilización y la organización más impactante, más importante de recursos en tiempos de paz. Doctor, y cuando se realizan esta digamos, recolección de datos específicos respecto al comicio, ¿hay fiscales de todos los partidos políticos? ¿Hay todo un trabajo previo que también se hizo con los fiscales de todos los partidos políticos? Bueno, en el trabajo organizativo existe lo que se denomina Consejo de Seguimiento de los partidos, de las elecciones primarias y generales, que reúne a los apoderados de los partidos políticos y los responsables técnicos de campaña y responsables técnicos informáticos. Y tenemos reuniones periódicas donde se va haciendo el seguimiento de la organización, donde recibimos planteos por parte de los partidos, reclamos, y vamos dando respuesta a esos reclamos. Por otro lado, en el día electoral, los fiscales están en todas las escuelas y en todas las mesas, presenciando y controlando el desarrollo de los comicios, y luego, en los 235 centros de escaneo, centros de transmisión digital de los datos del correo, va a haber fiscales, es parte de las medidas de garantías electorales que se están incorporando en esta elección. Va a haber fiscales de todas las agrupaciones políticas y también habrá en el centro de cómputos, tanto a nivel nacional como en cada una de las provincias, para poder hacer el seguimiento de lo que es el avance informático, el procesamiento informático de esos resultados la noche electoral. Partiendo de la base de que es el sistema electoral que rige en el país desde hace muchos años y que nunca ha habido denuncias de fraude, ¿la oposición ha pedido medidas adicionales en este caso para este año? Bueno, yo, coincido con usted, nunca ha habido denuncias de fraude, ha habido manifestaciones que se han quedado en eso, nunca las ha habido, la justicia siempre ha verificado, certificado y acreditado que los resultados anunciados eran los resultados finales. Dicho esto, los partidos políticos, todos los partidos políticos, oficialistas, opositores, todos los que participan, tienen derecho a hacer peticiones para incrementar las garantías, porque la elección no es del gobierno ni de los partidos, es patrimonio de todos. La elección es de los ciudadanos. Por lo tanto, las buenas ideas, las buenas propuestas, si son oportunas, si son realizables, si están dentro de la ley y dentro de la Constitución manda, no solo las hemos adoptado, son bienvenidas. ¿Por qué? Porque nosotros, la Dirección Nacional Electoral, la Justicia Nacional Electoral, los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas de Seguridad o el Correo Argentino, estamos orgullosos de la tarea que hacemos y cuanto más control, más confianza y más reconocimiento por esa tarea tan exhaustiva que hacemos. Después de lo que usted denomina manifestaciones que ocurrieron después de los comicios en Tucumán, ocurrió también en un comicio en la provincia de Salta. De acuerdo al que gane, el que gana festeja y el que pierde a veces manifiesta. No siempre. Que hay, bueno, es verdad, no siempre. Pero a partir de estas manifestaciones surgió, por ejemplo, la posibilidad de incorporar un nuevo cuarto oscuro en los establecimientos educativos. Sí, en los establecimientos educativos que tienen lugar para ello, que tengan un aula extra, va a haber un cuarto oscuro, todo montado con todas las boletas para que si alguien tiene problemas, que no encuentra su boleta, en lugar de hacer la reposición de boleta en el momento, se lo invite a pasar a ese cuarto oscuro y ahí buscar la boleta y formular su voto. Si no fuera así, si no hubiera lugar físico, igual las Fuerzas Armadas y de Seguridad
que custodian el local van a tener una reserva de boletas, siempre y cuando los partidos las provean, porque los partidos son los que imprimen las boletas y las proveen, para poder hacer esa reposición. Lo importante es que todo elector tiene que saber que tiene derecho a votar por su preferencia, que si no encuentra, tiene que salir y decirle al presidente que requiere que se repongan todas las boletas porque están faltando algunas, sin identificar cuál es la que falta, y los presidentes de mesa, auxiliados por el delegado electoral, el delegado judicial, en cada uno de los establecimientos, deben permitirle que voten. Todos tenemos derecho a votar por la opción que hayamos elegido y por lo tanto se han tomado medidas para que las boletas estén presentes en todos los locales de votación. A modo de título, aunque sea, ¿qué otras medidas se van a tomar de ajuste para garantizar esta transparencia en las elecciones? Se ha dispuesto colocar GPS para poder, pero no GPS para ubicarse, sino GPS para rastrear, para hacer un seguimiento de lo que se llama rutas troncales, las principales rutas del país, para poder verificar que esas rutas que han sido informadas a la justicia se sigan en tiempo y forma. También se han puesto cámaras en los lugares donde se van a escanear los telegramas para que quede constancia de cómo se hizo esa operación, además de tener presencia física, fiscalización presencial por parte de los partidos políticos. Entre otras medidas también se incrementa el número de boletas que pueden entregar los partidos a la justicia electoral para que a través del correo se distribuyan para comenzar las elecciones, y habrá otras medidas de carácter informático, la más notoria, o físico. La más notoria es que los telegramas que antes en mano se entregaban al personal de correo y en mano se llevaban hasta el lugar donde se escaneaban, se van a poner dentro de un sobre. Ese sobre se cierra y ya no se puede abrir. Se destruiría el sobre si se intentase abrir antes de llegar a la sede del correo. Entonces, en presencia de los fiscales, se cierra el sobre funda a donde va el telegrama, se firma ese sobre por parte del presidente de mesa y en presencia de los fiscales se abre y se escanea. Esto le da integridad a todo el círculo, a todo el circuito de gestión documental, que es nada más ni nada menos lo que garantiza la integridad de los datos que se difunden la noche electoral. Ahora, pensando a futuro, se habló de boleta electrónica, se habló de voto con boleta única, se habló de diferentes maneras que reemplacen a la boleta actual, que es la boleta del papel que se entrega y que uno va a ver el día del comicio. Pensando a futuro, ¿se puede pensar en un replanteo del sistema electoral? Yo creo que ya es tiempo de pensar y encarar nuevas reformas legislativas. Va a ser en el Congreso, en esta casa, donde se va a tener que tomar decisiones. Yo creo que previo a eso tiene que haber un exhaustivo sinceramiento sobre lo que pensamos cada uno y por qué cada uno de los que proponen reformas lo están haciendo. Creo que los ciudadanos tienen derecho a conocer exactamente, alejado de la pasión preelectoral, donde algunas medidas benefician a unos o perjudican a otros, con tiempo suficiente, bueno, primero un diagnóstico y poniéndonos de acuerdo en el diagnóstico una propuesta de superación. Si no, no tiene sentido. Claro. Y eso habría que esperar, cuando decimos pensando en el futuro, estamos pensando en el 2017, que es la próxima elección. Bueno, pero siempre las discusiones, los debates y las decisiones electorales se toman en años pares, alejados de la disputa electoral. Claro, exactamente. El domingo 25 de octubre, ¿a partir de qué hora se van a poder conocer datos de las elecciones? Bueno, a ver, datos no más allá de las 10 de la noche, probablemente antes, pero yo creo que hacia la medianoche ya tendremos una base suficiente para hacer proyecciones sobre los resultados. Claro. Inclusive se va a cambiar el orden de la difusión de los... No en esa noche. Se va a cambiar el orden del recuento de votos en la provincia de Buenos Aires en el escrutinio definitivo únicamente. El escrutinio provisorio se va a hacer como siempre, los partidos han pedido eso, diputados se han reunido con nosotros, con el ministro Lack y conmigo, para conversar sobre todas estas medidas. Nos hemos puesto de acuerdo, pero también pidieron que no se modifique la forma en que se difunden los resultados. Tiene que cargarse el presidente y todos los cargos, porque bueno,
La expectativa de la democracia no es solamente una candidatura, es el conjunto de candidaturas que representa al pueblo argentino. ¿Hay circunscripciones o lugares, digamos, de la República Argentina más complejos que otros para hacer el escrutinio provisorio? Bueno, en realidad hay dos pelotones grandes, ¿no? Por un lado están las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, donde ya hicieron elecciones locales y donde solo se eligen los cargos nacionales. Presidente, diputados nacionales, senadores en 8 provincias, parlamentarios del Mercosur por el Distrito Nacional y parlamentarios del Mercosur por el Distrito Regional. Pero en 11 provincias se eligen también los cargos locales. Entonces, esas tienen una mayor complejidad. Bueno, Fernando, antes de despedirlo al director nacional electoral, Alejandro Tulio, sí, hay que decir que están garantizadas por la metodología que se va a emplear, la transparencia en las próximas elecciones a los cargos electivos generales del 25 de octubre. Sí, porque además no solo el trabajo que hicieron desde la Dirección Nacional Electoral, se sumó las propuestas que durante por lo menos más de un mes estuvieron trabajando con los referentes principales de la oposición, ¿no? Nosotros vemos ahora a quienes nos acompañan en el programa antes de despedir a nuestro invitado. Confort Belgrano. 50 años amoblando el país. Calidad y precio en su justo equilibrio. Staff Visual. Líder en el mercado de impresión en gran formato digital. Bueno, ahora sí, muchas gracias por haber asistido y esclarecer un poco para la ciudadanía el tema vinculado con las elecciones. Yo creo que es importante esta tarea y la posibilidad de tener este diálogo político, la posibilidad de tener esta presencia facilita la tarea. Creo que todos los funcionarios tenemos que explicar lo que hacemos, porque lo que hacemos no lo hacemos para nosotros ni para el Estado, sino para el conjunto de la sociedad. Doctor Alejandro Tulio, gracias. Daniel, nos reencontramos en una semana con más diálogo político.